Buenas tardes. Entonces le estamos saludando a la doctora Jennifer Loaiza, es la doctora que trabaja aquí en la corte, ¿no es cierto?, como perito. Entonces realmente justamente como estamos estudiando lo que es el peritaje en los últimos años de psicología clínica, queríamos, doctora, abordar el tema sobre consentimiento informado. ¿De qué nos podría usted hablar en este caso como consentimiento informado? ¿En qué casos usted lo aplica, doctora Jenny? Sí, bueno, yo soy perito de la unidad de contra la violencia a la mujer y la familia y normalmente el consentimiento informado es uno de los principales elementos para realizar previo, ¿no?, a la valoración psicológica o al informe pericial que es ordenado, que siempre viene por orden judicial. Pues en el consentimiento informado, pues como dice el nombre, se le informa a la persona que está realizando el proceso cómo funciona el proceso legal y cómo funciona la valoración psicológica, ¿no? Cuánto tiempo toma, qué tipo de información se va a incluir en dicho informe y sobre todo que esta información no es una información confidencial, porque la diferencia del ser perito y del proceso terapéutico justamente radica en esto, ¿no? De que en los procesos legales la información es digamos que pública, ¿no?, de acuerdo a los procesos, tanto para ambas partes, para denunciante y denunciado, mientras que un proceso de psicoterapia pues efectivamente es exclusivo de la persona que pide ese recurso. Entonces en este caso el consentimiento informado nos da la pauta para poder intervenir y realizar la valoración psicológica. Claro que sabiendo de que dentro de la unidad lo que nosotros hacemos siempre viene bajo orden judicial. El juez previo a esto nos informa y nos notifica que hay que hacer una valoración psicológica. Sin embargo, con las personas a valorar, con las supuestas víctimas, pues también se les informa cómo funciona el procedimiento. Porque al final es decisión de ellas si quieren o no quieren realizar la valoración psicológica. Claro, así no se les obliga para nada, ¿verdad? Claro, porque uno de los derechos que tiene la víctima también es desestimar el proceso legal en cualquiera de las etapas. Entonces, ese es uno de los derechos que la víctima también se acoge y si bien ella puso una denuncia, pero ella también puede decidir parar el proceso y no continuar con el mismo. Entonces, podría ser que tampoco quiera realizar la valoración psicológica. Y en cuanto a si es que es esposo o no hay ningún inconveniente, igual puede hacerlo. Claro, el consentimiento informado va para cualquier persona que tenga la orden de venirse a realizar una valoración, porque se les informa qué es lo que tienen, cuál es el procedimiento, ¿no?, y cómo funciona. Y sobre todo lo que siempre llama la atención es que es una información que no es confidencial, porque reposa en los expedientes y las partes pueden hacer uso de esta información justamente para la defensa en audiencia. Ya, mi doctora, muchas gracias. Tal vez nos puede indicar algo sobre las condiciones. Sí, bueno, dentro del documento que se presenta a la víctima, lo que se le informa, pues son datos básicos, ¿no? Los nombres, apellidos, fecha, de qué fecha se realiza o se va a realizar las valoraciones, lo que se puede incluir, ¿no? O sobre todo en qué fecha se firma y pues cómo va a ser el procedimiento. La firma de la persona, nosotros manejamos un formato en donde hay la firma, huella y número de cédula, ¿no? Claro, sobre todo cuando las personas no han pasado una escolaridad o cuando son niños, niñas o adolescentes, pues siempre hay un poquito aquí de dificultad porque ellos o se encuentran bajo la tutela de uno de los padres y el otro no quiere que se valore o que se intervenga dentro de ese proceso con los niños, pues entonces siempre utilizamos este procedimiento para que los padres a su vez nos den la autorización de poder trabajar con niños, niñas y adolescentes. En esos casos tienen que autorizar los padres. Sí, Claro, sí. Sobre todo por seguridad, porque puede ser que la otra parte diga nosotros no autorizamos. Claro que es un proceso legal y al ser un proceso legal es bajo orden judicial. Entonces es necesario seguir las pautas para que el proceso pueda tener un resultado. Pero también es posible que la otra parte diga, no, yo como papá o yo como mamá no permití que a mí no se me avisó, entonces podemos justificar, la psicóloga perito puede señalar el informe, el consentimiento informado más bien, en donde sí se le informó a uno de los padres, que es con quien vive el niño, y por ende hay la autorización para la intervención psicológica. O sea, se requiere mismo que firme el padre. Sí, justamente. Sobre todo para seguridad, porque no haya estos problemas en audiencia. Y la fiabilidad, ya que conversamos de esto, doctora, ya que ahora pues mucho hay este problema de la violación en la niñez, ¿no?
Entonces, la fiabilidad de lo que el niño diga en estos casos. Bueno, Total. esto depende de lo que se esté pidiendo para valoración, ¿no? O sea, esto Ya, mucho depende. depende del caso, Claro, digamos. depende del objetivo de la pericia, qué es lo que se quiere obtener de acuerdo al objetivo. Si es que están pidiendo credibilidad de testimonio, también se podría realizar, pero eso va a depender mucho de los casos. Ya, Sí. eso, entonces, eso, doctora. Entonces, eso hablemos de lo que es condiciones. Y ahora, pues, para terminar, pues, la entrevista, quisiera que nos ayude indicándonos el contenido del mismo. Más o menos, como usted decía, que se manejan en un formato, pero el contenido en sí del consentimiento informal. Claro, el consentimiento a lo que refiere ahí es que yo, ¿no? Con mis dos nombres, dos apellidos, autorizo el que se me pueda realizar la valoración psicológica y que dentro del mismo pues entiendo para qué o cuáles son los fines que se va a utilizar este informe psicológico y lo que está firmando es la autorización de poder intervenir. ¿No? Es Ya, decir, el que haya entendido cómo funciona el proceso y que nos está dando la pauta para poder intervenir dentro de la valoración, en este caso lo que ha ordenado el juez o la jueza. la jueza. Claro, entonces diríamos que es un formato donde están los nombres completos, apellidos, la firma y todo lo demás, pues no es cierto, así, doctor. Sí, sí, Perfecto. En el caso, doctora, de que la persona que pueda dar un consentimiento informado tenga algún, digamos, un problema psicológico en sí, ¿podría hacerlo o no está habilitada para dar un consentimiento informado? En el caso de que, bueno, ella pueda o le claro, soliciten a pero esta problema persona. psicológico como qué, porque puede tener una afección, pero eso no le exime de que pueda leer y entender. O sea, si estamos Ya, trabajando con una persona que tiene depresión, nada tiene que ver nada porque de está que. entendiendo claramente para qué está el proceso. Ujú. Ahora, si usted me habla de que una persona es inimputable, eso ya no me corresponde, porque la gente viene acá sabiendo cuál es el proceso con un abogado y todo lo demás. O sea, la gente que viene entiende. Sí. Claro. Los otros procesos de inimputabilidad son en otros juzgados y dependiendo las Así es. causas. En esos casos, en todo caso, más bien no. Es que Salvo nunca que nos ha sea con tocado una a alguien depresión o algo así que usted comenta. es que trastorno, la persona puede tener un trastorno y efectivamente entiende todo lo que hace. O sea, el que tenga Salvo una que sea afección psicológica no le exime de que entienda cuál es el proceso que está haciendo en esta área. No es que le incapacite para desenvolverse al 100%, ¿no? Pero puede ser estar viviendo violencia y efectivamente entiende qué es lo que sucede. Eso le digo, o sea, una persona que sea incapaz de entender definitivamente no va a venir por acá. No, ¿Sí? claro. No, siempre va a venir acompañada de una tercera persona para poder hacer el procedimiento, probablemente. Pero Si es también que hay que se da. advertir ciertas características. Claro, si es la persona, si tiene un acompañante, pues entonces se hablará con el acompañante y se permitirá que el acompañante pueda, pueda firmar o hacerse cargo de. Claro, claro que sí. Mi doctora Jennifer, muchas gracias. Ese era pues el motivo de la visita, hacerle la entrevista. Perfecto. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Hasta luego.